La vez anterior vimos cómo funciona el heapsort y cómo utiliza los montículos y sus propiedades para aprovecharlas y poder ordenar un conjunto de datos. Ya conocimos el código y ahora es el momento de analizar dicho código para saber qué tan eficiente es. Vamos a trabajarlo en reversa, es decir, vamos a comenzar con la última función que definimos la vez anterior y vamos a ir hacia atrás hasta la función principal. Entonces vamos a comenzar con maxheapify. Vamos a analizar esta función. La gran mayoría de este código es muy sencillo de visualizar. Las primeras dos líneas, las que calculan los índices, utilizan las funciones left y right. Pero si recuerdan, left y right han sido definidas como las operaciones 2 por i y la operación 2 por i más 1, y todo eso es trivial. Por lo cual podemos decir que estas dos líneas son de un orden de magnitud constante. Luego va un if. La línea de la condición solo realiza operaciones triviales, por lo cual es también de orden de magnitud constante. Veamos los dos cuerpos. El primer cuerpo es simplemente una asignación y el uso de dos variables, por lo cual es también de orden de magnitud constante. El segundo cuerpo es prácticamente lo mismo, por lo cual también es de orden de magnitud constante. Por lo que el orden de magnitud de todo el if será el máximo entre O de 1 y O de 1 más O de 1, y todo esto es O de 1, es un if muy trivial. Después va otro if, que la diferencia es que no tiene else, es decir, no tiene segundo cuerpo. Por lo cual, como tiene la misma naturaleza en lo demás, sabemos que al final su eficiencia será definida por el máximo entre O de 1 y 0 más O de 1. Y todo esto es O de 1. O sea que hasta el momento todo va extremadamente trivial. Luego va el tercer if. La línea de la condición es trivial, así que es O de 1. No tiene else, por lo que el segundo cuerpo tendrá una ejecución de 0. Y vamos al primer cuerpo. El primer cuerpo tiene 4 líneas. Las primeras 3, todas triviales, por lo cual más O de 1. Y llegamos a la última línea, y esta es la única que sí provoca un poquito de problemas, porque es una llamada recursiva. Y por ser una llamada recursiva, entonces provoca que esto se tenga que trabajar como una recurrencia. Así que por el momento vamos a llamarle a esta línea TDN. Por lo cual la eficiencia de todo maxheapify será el TDN de la última línea, que aún no sabemos cuánto es, más un montón de O de 1 que se resumirán en un solo O de 1. Entonces TDN más O de 1. Entonces este término recursivo sabemos que tiene que ponerse en la notación A por T de N sobre B. Pero tenemos una pregunta importante. Bueno, de entrada A es igual a 1 porque solo hay una llamada recursiva. Pero, ¿quién será B? ¿Qué dato ponemos ahí? Recuerden que el N sobre B representa la cantidad de la entrada que elijo que la llamada recursiva recibirá. Así que hay que analizar un poco qué es lo que ocurre con estos montículos para saber cuántos datos serán los que serán enviados. Para poder analizar esto, vamos a pensar nuevamente en lo que tenemos al inicio. Lo que tenemos al inicio es una secuencia de datos. Vamos a visualizarlo de esta manera, con estos objetos. He intercalado los colores para representar, o mejor dicho, para poder visualizar mejor el momento en que el montículo cambiamos de nivel. El primer nodo pues es la raíz del montículo. Luego los siguientes 2 datos serán sus hijos. Los siguientes 4 datos pues van en el tercer nivel como hijos de los 2 del segundo. Y los últimos datos serán los hijos del último nivel. Como podrán ver, la cantidad de datos la preparé de tal manera que el árbol nos ha quedado completo. Veamos qué ocurre con este montículo. En el momento que maxheapify llega al tercer if, es porque estamos haciendo un parchado y estamos revisando si el padre es menor que alguno de sus 2 hijos. Esto puede ocurrir con cualquiera de los nodos en cuestión. Podríamos estar analizando a la raíz. Y si la raíz es la que estamos analizando y asumimos un momento de que efectivamente es menor que alguno de sus 2 hijos, entonces significa que habrá que intercambiarlo con el hijo izquierdo o el hijo derecho. Veamos primero si lo intercambiáramos con el hijo izquierdo. Entonces, luego del intercambio, el padre habrá quedado en esta posición.
y por lo tanto a la llamada recursiva habrá que enviarle todo este subárbol. Si hubiera pasado lo opuesto, de que el hijo derecho era el más grande y el padre intercambió con el hijo derecho, entonces el padre ahora quedó en esta posición y en la llamada recursiva maxHeapify habrá que enviar todo el subárbol derecho. Ahora bien, en la situación esta en la que tenemos un árbol completo, un montículo completo, si se dan cuenta, enviar el subárbol izquierdo o enviar el subárbol derecho son situaciones equivalentes, porque el árbol es simétrico. Entonces enviaríamos la misma cantidad de datos. Ninguno de los dos escenarios es mejor que el otro. ¿Por qué me interesa recalcar esto? Porque si ninguno de los dos escenarios es mejor que el otro, entonces ninguno de los dos escenarios es peor. Entonces no tengo un peor de los casos. Técnicamente este escenario donde el árbol es simétrico, porque es completo, este es el mejor de los casos. Y ustedes lo pueden analizar por su cuenta. Sin embargo, como hemos establecido que para comparar algoritmos, nuestra referencia, lo que principalmente vamos a necesitar es el peor de los casos, entonces necesitamos averiguar, analizar en este escenario qué sería lo peor. Bueno, volvamos a ver los datos como la secuencia que tenía al inicio. Por la cantidad de datos que tengo aquí, sabemos que esto provoca un árbol completo. Pero digamos que yo quitara un pedazo del final. Si queremos volver a construir el árbol, ocurrirá lo siguiente. En este escenario, el subárbol izquierdo ha quedado de un nivel más que el subárbol derecho. Tiene un nivel más. Y ese nivel adicional está completo de ese lado, del lado del subárbol izquierdo. Porque el subárbol derecho no tiene nada adicional. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para comentar que el espejo de esto, es decir, este árbol, es imposible por cómo funcionan los montículos. Esto no puede ocurrir porque el contenido del montículo se va llenando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces esto violaría esas reglas y por lo tanto no puede pasar. Pero bueno, volvamos a lo que tenemos. Este escenario, si el padre, podemos hacer el mismo análisis, si el padre tiene que intercambiar con uno de sus dos hijos, hoy sí tenemos una situación bastante diferente. Si el padre tiene que cambiar con el hijo izquierdo, habría que enviar todo este subárbol. Pero si el padre tiene que cambiar con el hijo derecho, habría que enviar este subárbol, que es considerablemente más sencillo. Por lo tanto, en este caso, el subárbol izquierdo es un caso peor que el subárbol derecho. Entonces ya tengo establecido un peor de los casos. Algunas consideraciones adicionales. Si yo mantengo de que el subárbol izquierdo llega a un nivel más que el subárbol derecho, pero que ese nivel no está completo, digamos le quito un par de nodos por aquí, esta situación mantiene la mayoría de las propiedades del escenario anterior. Sin embargo, es un caso mejor, porque no todos los nodos del subárbol izquierdo provocarían llegar hasta el final. Si luego que el padre intercambie con su subhijo izquierdo, le toca luego intercambiarse con el hijo derecho, va a terminar en una ramita mucho más corta. Es una situación más favorable. Entonces digamos que el subárbol izquierdo no queda parejo en cuanto a ser el peor de los casos. Así que de entrada podemos decir que para tener el verdadero peor de los casos necesitamos que el árbol esté desbalanceado de manera que el subárbol izquierdo tenga un nivel más. Ya vimos que el subárbol derecho no puede tener un nivel más. Y que ese nivel adicional esté completo. Por la misma situación, un montículo donde el subárbol derecho tiene al menos un hijo más en ese nivel adicional, tampoco sería el peor de los casos. Es una situación mejor porque está un poco más equitativo, similar a lo que pasaba al izquierdo. El verdadero peor de los casos es cuando hay un desbalance total entre una mitad y la otra. Pero entonces, ya que sabemos cuáles son las características del peor de los casos, hay que volver a la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué dato pongo en la recurrencia? Esto se podría calcular de manera formal, pero eso se los dejo a ustedes. Por el momento lo vamos a hacer de manera informal. Vamos a pensar primero en un árbol chiquitito de 2 niveles.
con las propiedades de que está completamente asimétrico. Entonces hay un total de 2 nodos y el subárbol izquierdo es un nodo. Eso es el 50% de todos los nodos. Vaya, pero esto es un caso demasiado trivial, no me sirve mucho. Subámosle un nivel a la cosa. Digamos que tenemos este árbol. Ahora tenemos un total de 5 nodos. Y el subárbol izquierdo tiene 3 de estos nodos. Esto es aproximadamente el 60% de todos los nodos. Bueno, veamos el siguiente escenario. Ahora añadamos un nivel más. Y vemos que ahora tenemos un total de 11 nodos, de los cuales 7 pertenecen al subárbol izquierdo. Esto es aproximadamente 64%. Veamos uno más. Si tenemos este árbol, hay un total de 23 nodos, de los cuales 15 pertenecen al subárbol izquierdo. Eso es aproximadamente 65%. Si ustedes continuaran este proceso, sumando de niveles, van a ver que el dato de la cantidad o el porcentaje de nodos que quedan en el subárbol izquierdo converge hacia 66%, aproximadamente. Y eso es aproximadamente equivalente a decir que en el subárbol izquierdo van a quedar 2/3 de todos los nodos del árbol. Así que ya sabemos cuánto se le está enviando al hijo en la llamada recursiva. Volviendo a la recurrencia, entonces tenemos que TDN es TD 2/3 de n, más O de 1. Esta recurrencia la pueden resolver por el método que más les guste. Lo que les puedo decir es que sale bien fácil por el teorema maestro, porque técnicamente es un ejemplo que ya hicimos. Y el teorema maestro dicta que esta recurrencia es O del logaritmo base 2 de n. Fuera de lo trivial, este es el mejor orden de magnitud que un informático puede obtener. Entonces, todo Max Hippify es O del logaritmo base 2 de n. Y esto es importantísimo porque nos permite concluir algo. Recuerden que en los videos de la vez anterior, en el video que ilustrábamos el heapsort utilizando cartas, se estableció que toda la primera mitad del proceso es transformar la secuencia de datos de entrada en un max heap. Y que aparentemente ese proceso es un poco complejo, es un poco largo, complicado y daría la impresión de que es menos eficiente que otros algoritmos. Aquí podemos apreciar cómo todo el proceso de manipulación interna del montículo durante su transformación a un max heap, o del árbol durante su transformación a un max heap, es una de las mejores eficiencias posibles. Conclusión: manipular el contenido de un montículo es extremadamente eficiente. Y esto solo es una pequeña muestra del poder de los árboles que ya les había comenzado a comentar hace un tiempo.